to simply deem, like, that's the full process here? That the Secretary of the Treasury just deems an organization, like, that's it. Like, the process is this cabinet secretary says, you, Planned Parenthood, you're done because you're supporting terrorism. This sloppy bill thrown before us today contains everything condemned by the Supreme Court. The Treasury Department will be able to unilaterally affix the terrorist supporting label on a not-for-profit group without going to court, without offering any legal proof. Amigos, sean bienvenidos una vez más a Políticamente en Desacuerdo. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que acaba de ser aprobado en el Congreso de los Estados Unidos, el cual podría darle a Donald Trump un poder increíblemente peligroso. Muchos le dicen un Bill from Hell, prácticamente un proyecto de ley del infierno, el cual no solo afecta a organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Sino que también podría afectar y podría plantearnos serias preguntas sobre la democracia. Por ello, pues hoy los invito a que se queden conmigo hasta el final de este video porque traemos todos los detalles más importantes de este proyecto de ley junto con otras noticias muy interesantes. Así que vamos directo a hablar de lo que se trata en este proyecto de ley, ¿no? Fue aprobado el pasado 21 de noviembre y permite al Departamento del Tesoro despojar a organizaciones sin fines de lucro de su estatus de exención fiscal, si es que son acusadas de apoyar al terrorismo. Esto significa prácticamente que con solo una acusación, el gobierno podría estar eliminando su capacidad de operar legalmente, ¿no? La ley incluye cláusulas que permiten al gobierno actuar rápidamente, incluso sin tener pruebas sólidas. O sea, ya esto ha levantado muchas cejas, muchas sospechas, ya que el debido proceso, o sea, un derecho fundamental, va a ser ignorado. En esencia, esto le va a dar al gobierno herramientas para poder actuar de manera unilateral, lo cual pues podría llevarnos a lo que muchos conocemos como el abuso de poder. Bueno, pues según expertos en derechos civiles, muchos de los cuales ya han expresado su preocupación sobre el impacto que tendrá esta ley en la democracia. Por ejemplo, el abogado de derechos humanos David Cole afirma que esta ley no solo es una amenaza para las organizaciones sin fines de lucro, sino que también para la libertad de expresión en general. This sloppy bill thrown before us today contains everything condemned by the Supreme Court. The Treasury Department will be able to unilaterally affix the terrorist supporting label on a not-for-profit group without going to court, without offering any legal proof, without meeting any legal standard, and without giving the target an opportunity even to know the evidence against them. Although the Treasury Secretary must notify the group that it will be designated a terrorist supporting organization in 90 days, unless the Secretary is satisfied with the group's answer, it remains completely up to the Secretary to make a, quote, final agency determination without meeting any standard of proof. Once this scarlet letter and the infamy of being designated a terrorist supporting group are firmly affixed on the organization, the stigmatized then can finally go to a judge, but incredibly, the legal burden is explicitly put on them to prove they are not a terror supporting group, completely reversing the burden of due process which properly belongs to the government. A sixth grader would know this is unconstitutional. Por un momento imaginemos un escenario donde el gobierno, pues, de la nada simplemente decide que una organización que defiende los derechos civiles es, de repente, sospechosa. Sin un proceso justo, podría ser despojados de su estatus fiscal, lo cual, pues, mis amigos, va a terminar afectando su capacidad de operar y de ayudar a comunidades. Entonces yo creo que esto podría crear un ambiente de miedo donde las organizaciones piensen dos veces antes de hablar contra el gobierno. Nuevamente nos tocamos con el derecho a la libre expresión.
En Estados Unidos hay más de 1.5 millones de organizaciones sin fines de lucro. Imagínense esto. Las cuales operan en diversas áreas, ¿no? Desde educación, derechos humanos, etc. Y hay que ser conscientes en este tema, ¿no? Estas organizaciones, la mayoría depende de donaciones, las cuales son deducibles de impuestos. O sea que si tú les quitas el estatus fiscal, ya no solo van a perder sus ingresos, sino que también estarán afectando a millones de personas que dependen de estos servicios. No solo los expertos están alarmados, hay mucha gente que también tiene algo que decir, ¿no? Muchos están preocupados por cómo es que esto podría afectar a organizaciones que luchan por causas sociales. Hubo una activista local llamada María González que comentó que no se puede permitir que se use la etiqueta de terrorismo solo para poder silenciar a quienes no están de acuerdo. Pues bueno, algunos creen que este proyecto de ley es necesario para proteger el país de amenazas reales. John Smith, un analista político, argumenta que el terrorismo es una amenaza seria y que necesitamos herramientas para combatirlo. Y eso es cierto hasta una cierta medida. Pero, en otras palabras, la represión como este tipo es la respuesta correcta. Yo creo que la división en la opinión pública va a ser evidente. Y esto se va a sentir en cada rincón del país. To simply deem, like, that's the full process here, that the Secretary of the Treasury just deems it organization, like, that's it. Like, the process is this cabinet secretary says, you, Planned Parenthood, you're done because you're supporting terrorism. Exactly. As some of Trump's extremist supporters claim, Planned Parenthood, as important and valuable as it is, they claim it's a terrorist organization. And you mentioned the Secretary of Treasury. That's how he does it. But we're seeing with these outrageous Trump appointments that you've been focusing on in your program, that this will really be Donald Trump personally. All he does is pick up the phone and say, I've had enough of Planned Parenthood. I've had enough of the Sierra Club. I've had enough of this hospital that's performing abortions. Declare that they're a terrorist. They don't have to provide the reasons. They don't have to provide the evidence. They don't have to provide a meaningful hearing, and they're gone. The purpose of the law is to empower a wannabe tyrant with the weapons of tyranny. And if Donald Trump is permitted to be judge, jury, and executioner over any nonprofit in America that makes his enemies list, whether it's a hospital or Planned Parenthood performing an abortion, a group that is helping immigrants, eco-terrorists, as some have mislabeled some environmental activists, or just people that don't hum MAGA enough, he has the power to basically invalidate their nonprofit status, scare off their donors, and really do the same kind of thing that, as you mentioned, my friend Chris Murphy said, the dictators, the tyrants that Trump admires all over the world, they have squashed civic society in order to prevent any kind of alternative voice. Según unas encuestas recientes por parte del Pew Research, el 65% de los estadounidenses están preocupados por el abuso del poder en el gobierno. Entonces, ya de entrada esto nos resalta la tensión entre la seguridad nacional y las libertades civiles. Yo creo que es un debate que ha estado presente a lo largo de la historia de los Estados Unidos, no es nada nuevo. Ahora bien, hablemos de lo que son las consecuencias, ¿no? Si este proyecto de ley es implementado, podríamos ver fácilmente un aumento en la censura y la represión. O sea, Donald Trump podría actuar como juez, como jurado, eliminar estatus de organizaciones que simplemente no le gustan. Tú hablas mal de mí, toma esto. Completamente aterrador, amigos. En otros lugares del mundo hemos visto cómo el abuso de poder lleva a la opresión. Por ejemplo, países como Venezuela, como Turquía, los gobiernos han utilizado leyes muy similares para poder silenciar a la oposición. Entonces, ¿queremos que esto suceda aquí? Yo creo que la historia nos ha enseñado que la concentración de poder en manos de unos pocos podría terminar nada bien. Ahora imaginemos el impacto en organizaciones que luchan por los derechos humanos, por la justicia social, por la igualdad. ¿Qué pasaría si un gobierno decide que estas organizaciones son no deseadas?
la línea entre la seguridad y la opresión, mis amigos, se va a volver muy borrosa. Además que el temor a represalias podría llevar a muchas organizaciones a autocensurarse, poder evitar abordar temas críticos solo para no ser señaladas. Entonces, una vez más, esto podría resultar en un debilitamiento en el tejido social y comunitario que todos necesitamos. Pues bueno, ¿qué alternativas tenemos? Algunos sugieren que en lugar de despojar a organizaciones de sus estatus, el gobierno debería de trabajar en colaboración con ellas para poder abordar estos problemas reales como el terrorismo, como la violencia. La cooperación podría ser la solución más efectiva que la represión. Por ejemplo, programas de educación, programas de prevención que involucren a las comunidades, ¿no? Yo creo que es lo más eficaz, más que simplemente atacar a estas organizaciones. Al final del día yo creo que todos queremos un país seguro, pero eso no significa sacrificar las libertades fundamentales. Un enfoque colaborativo no solo ayuda a prevenir el extremismo, ¿no? Sino que también fortalece la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Entonces, yo creo que los factores aquí son la transparencia y el diálogo, ¿no? Son esenciales para poder construir una sociedad mucho más fuerte. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que este proyecto de ley es un paso hacia el autoritarismo? ¿O será que es necesario para la seguridad nacional? ¿Cómo es que podemos encontrar este equilibrio entre seguridad y entre la libertad? Vayan dejándome sus comentarios abajo mientras seguimos desarrollando las noticias. Perfecto, mis amigos, pasamos a la dura semana que ha tenido la mayoría de los partidarios de Trump, ¿no? Houston, we have a problem. Where is the plan and where is the execution of the plan? It's a big defeat for President Trump today. Sin duda alguna, tenemos un problema, ¿no? Hay nombre y apellido en cada caso. Tenemos a Matt Gaetz, tenemos a Rick Scott, tenemos a Steve Bannon, por supuesto, tenemos a Donald Trump. La verdad es que el movimiento MAGA ha tenido una mala semana. Bueno, pues primero empecemos por Matt Gaetz, ¿no? Congresista de Florida que parece ser uno de los nombres fuertes para liderar el Departamento de Justicia en el regreso de Trump. Como hoy sabemos, él anunció su retirada de la candidatura en el Congreso para convertirse en fiscal general, ¿no? Y pues resulta que la Comisión de Ética de Cámara de Representantes encontró más pruebas que lo deja en una posición, digamos que no muy favorable. Entre ellas tenemos a Venmos, sospechosos, pero bueno, cosas que no podemos mencionar aquí. Luego pues Steve Bannon no tardó en salir a defenderlo, diciendo que Gaetz es una casualidad de una guerra política y que esta derrota es un golpe fuerte para el movimiento MAGA. Según Bannon, perdieron a uno de sus mejores soldados. Pero aquí entre nos, ¿cómo puedes definir un buen soldado? Cuando tiene más escándalos que logros políticos. We have a problem, Houston. We have a problem. The anchor on the other side, Matt Gaetz, is now a casualty of war. He is a casualty of political war. He's our first casualty. Fixed bayonets. You're in the trenches. You're going over the top. Boom. Gaetz is gone. You just lose them right at the beginning, and these are the types of guys you can never make up. That's Gaetz. Gaetz is out. They're blood in the water, and they got to win. They get a big win. We took a casualty today. One of the best warriors we have, in all his imperfections, and he's quite imperfect, as Donald Trump is imperfect, as Stephen K. Bannon is a super imperfect. We took a casualty today. One of the reasons we took a casualty, I hate to say it, let me be brutally frank, you can't stick these people out there with no air cover. What are we doing? You can't stick them out there and take them off television. They're the best at selling themselves. You take them off television for 5, 6, 7, 8 days, and it's nothing but incoming. Where is the plan and where is the execution of the plan? It's a big defeat for President Trump today. And trust me, those demons and jackals and hyenas up there in the United States Senate, Mitch McConnell, that crowd, they... Pero bueno, ¿por qué Gaetz no se quedó sin empleo? Mis amigos, ahora está en Cameo. Por $500 puedes pedirle que grabe un mensaje para tu cumpleaños o lo que sea. Por lo menos ahora las transferencias de Venmo son legales, ¿no?
¿Tú le pagarías a Gates por un saludo personalizado? Pues bueno, mientras Gates caía en desgracia, Rick Scott, otro aliado clave de Trump, sufría su propia derrota. Pues bueno, Scott intentaba convertirse en el líder del Senado, apoyado por la base del movimiento MAGA, pero pues perdió contra John Thune, aliado cercano de Mitch McConnell. Aquí es donde los seguidores de Trump empezaron a gritar, ¿no? Que el Deep State nos está ganando. Claro, porque siempre es más fácil culpar a una conspiración que aceptar que tus candidatos simplemente no te convencen. Ojo que esto no lo digo yo, lo dicen los mismos seguidores de Trump. Literalmente, uno de ellos en Reddit escribió: ¿qué sentido tiene drenar el pantano si llenamos los puestos con personas que no tienen ni idea de lo que hacen? Honestamente, amigos, tiene un punto, ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros, muchas de las decisiones de Trump para sus gabinetes han sido como que muy cuestionables. A ver, ¿recuerdan cuándo eligió a alguien con experiencia casi nula en defensa para liderar el Departamento de Defensa? ¿O cuándo puso a alguien cuya única experiencia era política en Dakota del Sur para manejar seguridad nacional? ¿Cómo es que esperas liderar un país con selecciones de este tipo? Pues bueno, señores, ¿conocen a Owen Shore? Este tipo es muy conocido por ser la mano derecha de Alex Jones, de InfoWars. Pues bueno, él acaba de comenzar su sentencia de 2 meses de cárcel por su papel en los eventos del 6 de enero, ¿no? Ojo, antes de entregarse, dejó un mensaje quejándose de que es un prisionero político. Escuchen esto. Owen Schroyer here, and I am about to turn myself in to be a speech prisoner in Biden's America. Unfortunately, we knew that things would get this bad. Unfortunately, we knew the Democrats were this corrupt, and now I have to hit the front lines and be a speech prisoner in Biden's America. Pues bueno, este mismo señor se fue a redes sociales a quejarse de que el movimiento MAGA está en su punto más bajo. Escribió que necesitan algo, cualquier cosa, lo que sea, para recuperar la moral. Y déjenme decirle que los comentarios de sus seguidores no fueron precisamente alentadores. Entre esas respuestas, alguien escribió lo siguiente: tenemos que aceptar que estamos perdiendo. Necesitamos una victoria para recuperar el impulso. O sea, es como si los propios seguidores de MAGA estuvieran entrando en modo de crisis existencial. Pues bueno, como si todo esto no fuera lo suficientemente caótico, veamos algo que realmente resume lo que está pasando, ¿no? Que es un dúo en TikTok llamado Original Influencers, que compusieron una canción dedicada al movimiento MAGA, ¿no? Escuchemos un poco porque es simplemente brillante. Pues bueno, prácticamente resume cómo se siente esta semana para todo el movimiento MAGA, ¿no? Entre errores, derrotas, algo de comedia involuntaria. Mis amigos, imagino que muchos estarán preguntándose si es que es el fin para el movimiento MAGA, ¿no? Cuando me refiero a movimiento MAGA, es el movimiento MAGA, no todos los republicanos. O sea, tenemos fracasos políticos, malas decisiones estratégicas, los propios seguidores perdiendo la fe. Pareciera que el movimiento se está como que desmoronando un poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que tan solo es un bache más en el camino? ¿O realmente estamos viendo lo que sería el fin de una era en la política estadounidense? Pues bueno, vayan dejándome sus comentarios aquí abajo mientras continuamos con las noticias. Pues bueno, señores, quiero que pasemos a hablar un poco sobre Pam Bondi, ¿no? La nueva fiscal general nominada por Donald Trump, luego de que Matt Gaetz haya pues retirado su candidatura en este puesto, ¿no? He remained on the board until April of
2019. We also know that Para quienes no la conocen, fue fiscal general de Florida desde el 2011 hasta el 2019. En aquel momento, pues su carrera parecía sólida, pero algo sucedió en el 2013. Estalló una polémica cuando recibió una donación de $25,000 de la organización Trump. Justamente cuando su oficina estaba investigando el tema este de la Universidad Trump, ¿no? Y bueno, pues poco después la investigación simplemente desapareció por arte de magia. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora bueno, pues al parecer Pam Bondi pasó de fiscal general a ser una de las principales defensoras de Trump. Hasta formó parte de su equipo de defensa en el primer impeachment. Aunque bueno, digamos que esa participación no fue precisamente memorable. Después de su intervención, la relegaron por completo, ¿no? Porque lo hizo tan mal que hasta sus propios compañeros republicanos prefirieron mantenerla fuera del foco público. Perfecto. Aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes. Pasemos ahora al año 2020, ¿no? Luego de las elecciones, ella se reunió con Rudy Giuliani, el famosísimo abogado por su pelo escurriendo tinta, ¿no? Un road trip frenético hacia Pensilvania. Ahora, ¿por qué? Para poder sembrar dudas sobre los resultados electorales. Supuestamente, en aquel momento hubo un artículo por parte de Politics donde afirmaron que fue un viaje emblemático de su lealtad a Trump. Prácticamente, Pam Bondi se dedicó a decir en cada momento y en cada micrófono disponible que los votos estaban siendo manipulados. Escuchen esto. Hey everyone, we wanted to give you an update. They are still not in compliance. Our votes are being suppressed. We cannot count the votes properly. What's happening is they have moved the barrier up to 6 feet, but they took away the ballot machines that were in the front row and moved them to the back of the building. It's unbelievable what they're trying to do to our votes that have been legally cast. Whether you're a Democrat or a Republican, your legal votes must be tabulated, and they're not doing that. They will not let us see anything. They're trying to drown us out now where we can't be heard. We're not going away. And now we're going to take further remedy to fix it. Y ojo, ¿no? ¿Qué fue lo que dice? Nuestros votos están siendo suprimidos. No nos dejan ver nada. Es increíble lo que están intentando hacer. Ok, señores, estas declaraciones, por supuesto, pues fueron totalmente desmentidas por múltiples investigaciones. Pero eso no la detuvo. Ella siguió promoviendo estas teorías de conspiración sin tener ninguna prueba. Perfecto, ahora saltemos a agosto de 2023. En una entrevista, literalmente, ella dijo que si los republicanos vuelven a ganar la Casa Blanca, van a usar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para perseguir a fiscales y limpiar lo que en aquel momento llamó el Estado Profundo. O sea, literalmente dijo que los fiscales van a ser procesados y que los investigadores serían investigados. ¿Se imaginan lo que esto implicaría para la independencia de la justicia? Something else that's going to happen, Sean, is when Republicans take back the White House, and we will be back in there in 18 months or less, you know what's going to happen? The Department of Justice, the prosecutors will be prosecuted, the bad ones. The investigators will be investigated because the deep state, last term for President Trump, they were hiding in the shadows, but now they have a spotlight on them and they can all be investigated, and the House needs to be cleaned out because now we know who most of them are. There's a record of it and we can clean house next term. And that's what has to happen. Eso no es todo. También ha tenido posturas muy contradictorias sobre las armas. Por un lado, acusó a los demócratas de querer quitarle las armas a los ciudadanos para dárselas a criminales y terroristas. Pero luego salió a apoyar a Trump cuando éste sugirió confiscar armas sin pasar por un debido proceso. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Estamos a favor o estamos en contra de quitar armas sin juicio? Porque medio que es confuso, ¿no? No se decide.
And as far as the border, the hypocrisy there. Oh, no. You know, look at the guns. The guns. So Democrats want to take guns out of the hands of law-abiding citizens, yet they want them to flow across our border into the hands of gang members and drug dealers. It's unbelievable. They ignore it. Out within 24 hours, the majority of them. So what we want to do is let law enforcement come in and take the guns. Good. They're a danger to themselves. Which you can't or do right others. now. Well, without being adjudicated. So because they're a danger to themselves. You want them to take the guns and when they are not go through 6 months of legal trials and everything. Exactly. But we also have to give the mentally ill the due process in which they deserve, President. So what we're doing is they're going to be able to take the guns when they're taken into custody or into the hospital. And then when they're released within 24 hours or 72 hours later, typically it's 24 hours, but law enforcement will have 72 hours to determine whether they should give those guns back or they can go to a judge and say, Your Honor, please keep these guns. We feel this person is still a danger to himself or others. So this would not have worked the way it's currently constituted. This would not have worked with Cruz as it's currently constituted. As it's currently written. So you're going to make changes? We're going to make changes. And one other thing we're doing about the reporting, President, which is... Perfecto, ahora hablemos de lo que realmente conecta a esta señorita con Trump. Los intereses mutuos. Durante su tiempo como fiscal general, tuvo muchas oportunidades para poder distanciarse de Donald Trump, y no lo hizo. Todo lo contrario, más bien se convirtió en su defensora pública número 1. Bueno, pues recordemos el impeachment, ¿no? Fue una de las personas que más argumentó que Trump no había hecho nada malo con Ucrania. Incluso llegó a decir que Joe Biden lideró la política de Estados Unidos en Ucrania y que su hijo Hunter fue contratado por una de las empresas más corruptas del país. Veamos el clip. In early 2014, Joe Biden, our Vice President of the United States, led the United States foreign policy in Ukraine with the goal of rooting out corruption. According to an annual study published by Transparency International, during this time, Ukraine was one of the most corrupt countries in the entire world. In Ukraine, there's a natural gas company called Burisma. Burisma has been owned by an oligarch named Mykola Solchevsky. Here's what happened very shortly after Vice President Biden was made U.S. point man for Ukraine. His son, Hunter Biden, ends up on the board of Burisma, working for and paid by the oligarch Solchevsky. In February 2014, in the wake of anti-corruption uprising by the people of Ukraine, Zlochevsky flees the country, flees Ukraine. Zlochevsky, the oligarch, is well known. George Kent, the very first witness that the Democrats called during their public hearings, testified Zlochevsky stood out for his self-dealings even among other oligarchs. House managers didn't tell you that. Ambassador Kurt Volkler explained that Burisma had a, quote, very bad reputation as a company for corruption and money laundering. Pero aquí está el detalle. Esas declaraciones han sido nuevamente desmentidas o puestas en dudas por múltiples fuentes. Sin embargo, ella sigue usándolas como parte de la narrativa de Trump. O sea, lealtad o conveniencia, esa es la gran pregunta. Pues, ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Donald Trump en la Casa Blanca, con esta señorita como fiscal general, hace que muchos estén temiendo que su gestión sea marcada por persecución política y la promoción de narrativas falsas, como las que ya hemos visto. Veamos lo que dice un poco Adam Schiff, senador electo de California, que tuvo una entrevista reciente. Pam Bondi was one of the election deniers out there very early on in Pennsylvania, making claims of fake ballots. So if she is going to be the Attorney General, what does that mean in terms of how Donald Trump and the Justice Department treat all of those people convicted of assaulting police officers on January 6th? Is she going to continue as Attorney General pushing out the big lie
These are questions that she's going to have to answer during her confirmation hearings. But you're right. Those that have been loyal to him, those that have been willing to essentially present his false defenses and his fake claims, have been now elevated to the top ranks, or if he has his way, will be elevated to the top ranks of our justice system. Perfecto. ¿Creen que alguien como Pam Bondi debería ocupar una posición tan importante, no? Ojo, esa es la gran pregunta que todos deberíamos hacernos. Pues bueno, señores, yo creo que hemos comprendido, ¿no? Al parecer esta señorita Pam Bondi es un ejemplo perfecto de cómo la política y las relaciones personales, de algún modo, pues, terminan mezclándose, ¿no? Que a veces parecen poco éticas. Pero bueno, yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Creen que ella está actuando por lealtad a Trump? ¿O es que estará buscando su propio beneficio? Vayan dejándome en los comentarios porque quiero leerlos. Bueno, pues ya que están aquí, no olviden suscribirse, darle un like a este video, compartirlo con alguien que quiera entender mejor cómo funciona un poco la política en Estados Unidos, ¿no? Y aparte de todos los sucesos que pasan alrededor de Donald Trump. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.